Bien, buenos días. Una versión más de 10 por 5 con Juan aquí en Moyobamba Noticias y Comentarios TV. Agradecer a nuestros auspiciadores, a Surfos, que tiene el pollo broster más rico de Moyobamba, aquí en el Jirón Manuel del Águila, casi con el cruce con el Jirón Benavides, a menos de cuadra y media de la Plaza de Armas. Vayan a disfrutar de este pollo broster tan rico, preparado con una receta especial traída desde Centroamérica. Surfos. También agradecer a la UCB, la Universidad César Vallejo. Este 18 de julio es el examen de admisión para todas las carreras profesionales. Visiten la página, llamen por teléfono, inscríbanse para que empiecen ya su carrera profesional. Este 18 de julio el examen de admisión en la Universidad César Vallejo. Bien, la opinión que voy a dar hoy es sobre digamos, la impresión que tengo y también las señales que hay, ¿no? Que son clarísimas. El vínculo que existe entre Cerrón y el candidato Castillo, bueno, ya prácticamente nuestro presidente, ¿no? Nuestro siguiente presidente, Pedro Castillo. Hay algunas cosas que son importantes mencionar y que debemos tener presente. No debemos olvidarlas, no hay que bajar la guardia. Fíjense, Vladimir Cerrón es un hombre formado en Cuba, ha estudiado medicina, becado en Cuba, ha vivido durante esos años en Cuba, ha hecho sus prácticas y todos estos temas en Cuba. Tiene una formación muy fuerte en aspectos políticos, en aspectos profesionales, en manejo del Estado, manejo de la población, y todo este estilo que tiene, toda esta preparación que tiene, es la que se aplica en Cuba. Y bueno, sobre Cuba ya ni contarles, ya todos sabemos la brutalidad con la que ejerce la represión, una represión tremenda, nunca vista aquí en Perú, con la que controlan, ¿no? Manipulan a la población cubana. Básicamente con el miedo. La gente ahí vive de miedo, no puede ni opinar. O sea, eso es ir a la cárcel. Y no bromeo ni exagero, literal. Aquel que se atreve a dar su opinión propia y que no sea, no importa de qué tipo sea la opinión, basta que no sea en favor al gobierno, en favor a esa dictadura, a esa tiranía, se va a la cárcel. Entonces, en ese entorno, ¿no? En esos modos, en esas tácticas es que se ha formado Vladimir Cerrón. Ahora, ¿esta formación lo convierte en una persona preparada, con formación? Sí. Para muchos no será una buena formación, pero tiene formación y es muy preparado. ¿Más que Castillo? Por supuesto que sí. Años luz, kilómetros. Vladimir Cerrón es mucho mejor preparado que Castillo. Ahora, en cuanto a formación académica, también. Vladimir Cerrón ha estudiado medicina, una carrera más compleja que educación, que contiene más materias, que necesita mayor información, mayor conocimiento, y no solamente conocimiento teórico, sino también en la práctica. Operar humanos es una cosa muy compleja. Entonces, la formación que tiene Vladimir Cerrón también es mucho más compleja, mucho más completa que la que tiene Pedro Castillo. Un detalle importante es que Pedro Castillo ha estudiado su carrera y ha empezado a trabajar. Pero Vladimir Cerrón tiene una trayectoria mucho más amplia que la de Pedro Castillo. Entonces, ahora no solamente vamos a entrar al tema de la experiencia laboral o experiencia política, sino que tengan en cuenta, es más preparado, mucho más preparado, tiene mejor formación, está mucho más formado que Pedro Castillo. Y en cuanto a la experiencia, Vladimir Cerrón se ha dedicado pues a crear un partido político, se ha dedicado a hacer operaciones, en algunos casos humanitarias, en Junín, y esto le ha dado pues un espacio, ¿no?, en la política, un espacio importante, ha logrado un espacio importante. De hecho, hasta 2019, hace menos de 2 años, cuando fue suspendido como gobernador regional, recordemos que era la segunda vez que ya era gobernador de Junín. No era la primera, era la segunda vez que ya era gobernador de Junín. Entonces, la experiencia política que él tiene, la experiencia laboral como funcionario público, como
autoridad electa es mucho, pero mucho más amplia que la que podría tener Pedro Castillo, que en realidad nunca ha sido autoridad de nada, nunca ha sido electo en nada. Entonces, tenemos un personaje con mayor preparación, con mejor formación, con una tremenda experiencia política y laboral muy superior a la de Pedro Castillo. Sumado a esto, Vladimir Cerrón es el principal financista, es el que ha puesto el dinero, es el principal aportante a la campaña de Pedro Castillo. Prácticamente él ha financiado todo. Obviamente no él de su bolsillo, sino él a través de sus redes. Y bueno, ya hoy por hoy ya sabemos que los dinámicos del centro pues han tenido que ver en esto y de dónde ha venido el dinero. Pero más allá de si ha sido un origen delictivo, si es que se ha cometido delitos para conseguir ese dinero, a lo que quiero llegar es que el poder para recaudar, para disponer de esas cantidades de dinero, han sido de Vladimir Cerrón, no de Pedro Castillo. Entonces, tienes mejor preparado, con más formación, con mucha más experiencia, con los recursos económicos para hacer la campaña. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, el ideario, todo el material, todo el tema programático que ha tenido que ver con la campaña, también ha sido diseñada y dirigida por Vladimir Cerrón, no por Pedro Castillo. Entonces, si tú tienes todas estas características que ya les acabo de explicar, que todos conocemos, que todos sabemos, ¿cuál sería la intención? Háganse esta pregunta, por favor, y respóndanla con la mayor tranquilidad ahí ustedes mismos donde están. ¿Cuál sería la razón, cuál sería el plan de Vladimir Cerrón en poner a una persona por encima de él, ¿no?, como candidato al presidente, y él como primer vicepresidente, menos preparado, con menos formación, con menos experiencia laboral, con menos experiencia política, sin recursos? ¿Para qué? ¿Cuál sería realmente la razón de poner a alguien, ¿no?, como candidato por encima de él mismo, porque él no podía postular? ¿Por qué lo pondría a alguien así? ¿Por qué no poner a alguien más preparado? ¿Por qué no poner a alguien con más formación, o por lo menos igual? ¿Por qué no poner a alguien con más experiencia política o con tanta experiencia política como él? ¿Por qué no poner a alguien que también financia la campaña? Hay que respondernos esta pregunta, porque para mí al menos, y para muchos peruanos, la respuesta es clarísima. La respuesta es clarísima. Pedro Castillo es una pieza del ajedrez que está jugando Cerrón. Es así. Y ahora hago este comentario y emito esta opinión porque se está especulando mucho sobre que si se separa o no se separa, que Vladimir Cerrón vaya a la cárcel y que Castillo se separe. Incluso se ha hablado de unirse a otros partidos y dejar Perú libre. Bueno, señores, alguien más preparado, con más experiencia, con más formación, con el dinero para hacer la campaña, con más experiencia política, que pone a alguien que está menos listo que él, obviamente es para sucederlo. Obviamente. ¿Para qué más lo pondrías ahí? Entonces pones a alguien más preparado, ¿verdad? Si tu intención no es derrocarlo rápidamente para tomar tú el poder o tener poder a través de esa persona, pues es ejercer el poder a través de la presidencia de la República. Pedro Castillo, lastimosamente hasta el día de hoy, no deslinda con seriedad de Vladimir Cerrón, a pesar del tema que se ha hecho público de los dinámicos del centro, a pesar de la sentencia por corrupción, a pesar de todo, incluso de la propia opinión de quienes han apoyado, de quienes han votado por él, a pesar de eso, él no deslinda. Porque decir que no le voy a dar un cargo en el Estado, la verdad que no significa nada, pues señores. Les recuerdo solamente un ejemplo. Keiko Fujimori, durante este último congreso, el que fue disuelto, tampoco tenía ningún cargo. No era ni chofer, ni barrendera, ni nada. Ni portera, como ha dicho Castillo, ¿no? Nada. No tenía ningún cargo. Sin embargo, miren todo lo que hizo. Por supuesto que todo fue en perjuicio de nuestro país y ha hecho mucho daño. Pero miren el poder que ha podido ejercer.
¿Ustedes se imaginan el poder que podría ejercer Vladimir Cerrón a través de Pedro Castillo, que ahora es el presidente de la República, en el Ejecutivo? O sea, va a tener mucho más poder, muchas más posibilidades de aplicar sus planes. Peor aún, cuando ya se nos está advirtiendo que va a venir una asamblea constituyente sobre una constitución de la cual no tenemos hasta el momento ni la menor idea de cómo será. No sabemos ni qué va a decir ni nada. Y no lo van a decir, por supuesto que no, porque sabemos que los planes son muy, muy oscuros. Si no, lo mostrarían y lo dirían con total transparencia. Pero cuando algo no lo dicen, cuando algo ocultan, a pesar de que se les pide, a pesar de que se les pregunta, es porque algo oscuro están haciendo. Y eso nos lo demuestra la experiencia. Así que respóndanse esta pregunta: ¿por qué alguien con más experiencia, con mayor formación, con mayor experiencia política, con mayor posicionamiento, con el financiamiento y todo lo demás, pondría a alguien menos listo que él por encima de su candidatura? No guarda sentido. Lo único es que pueda ejercer el poder a través de esa persona. Así que hay que estar muy, muy, muy atentos a esto. Muy atentos, porque alguien como Vladimir Cerrón, que ejerza su poder a través de la presidencia de la República, realmente ahí sí que vamos a estar en problemas bien serios. Bueno, me tengo que despedir, agradecer a nuestros auspiciadores, a Surfos y a la Universidad César Vallejo. Compartan este programa, descarguen el video, opinen, comenten libremente. Hasta mañana. Gracias.